Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, el Tribunal Supremo ha dejado en ridículo al gobierno de España, al gobierno de Pedro Sánchez, a Carmen Calvo y a su decretazo de antes de ayer que dictaron el mismo día de las elecciones de Madrid para conculcar todos nuestros derechos y libertades. Ellos creían que a placer. Fijaos que ha sacado el Tribunal Supremo de urgencia una nota. Esto es tremendo, es que el otro día ya sabéis que os comenté que los jueces pidieron auxilio a Europa por la flagrante vulneración que el gobierno quería hacer de su independencia. Pero ahora lo que ha hecho el Supremo es sacar una nota de urgencia a los 2 días del decretazo del gobierno de Pedro Sánchez. Para mí, esto es un auténtico escándalo que deja en ridículo, en absoluto ridículo, al gobierno. Os lo voy a explicar un poco después porque os dejo, y como siempre, ese informe abajo en la descripción del vídeo para que lo leáis si queréis, y os lo explicaré un poco después de un modo un poco más técnico, pero en resumen, creo que todos más o menos los que estáis viendo este vídeo sabéis de qué va el tema, porque he sacado 2 vídeos anteriores, que uno tiene unas 120, 130.000 vistas y el otro también está muy bien, y supongo que lo habréis visto ya casi todos, lo que son estos vídeos que explican el decretazo que sacó el gobierno de Pedro Sánchez para evitar que los tribunales superiores de justicia pudieran poner freno a los desmanes autoritarios de los reyezuelos de taifas de las comunidades autónomas cuando quisieran imponer restricciones de derechos y libertades a los ciudadanos para que el Tribunal Superior de Justicia no pudiera tener la última palabra en ello porque lo había hecho en ocasiones el pararles los pies. Bien, como nuestros derechos fundamentales y constitucionales deben estar judicialmente garantizados, porque son constitucionales y son fundamentales, tenemos que tener garantía judicial. Bien. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno lo que hizo es decir que la última palabra no la tiene el Tribunal Superior de Justicia, sino que habría que ir al Tribunal Supremo en un eventual recurso que iba a dilatar un montón todo el tema, con lo cual iba a perder el sentido y que además iba a politizar, en mi opinión, mucho más la decisión. Pero resulta que los jueces del Tribunal Supremo ahora mismo han sacado una nota urgente que ahora os voy a desgranar, por la cual ponen en ridículo por otros motivos que también ya dije yo en los vídeos anteriores, ¿no? Que no se puede unificar doctrina en estas cosas, que jamás puede un Tribunal Supremo legislar, que no deben quedar nuestros derechos y libertades al albur de los jueces cuando no hay una legislación clara. Bueno, todo esto que yo ya dije en los vídeos anteriores, ahora lo dice el Tribunal Supremo de modo más técnico, mejor por supuesto, pero sacando los colores al gobierno de España, que son unos chapuceros, unos auténticos chapuceros que gobiernan a golpe de decretazo cutre, pero se les plantan los jueces, se les están plantando los jueces a los reyezuelos de taifas de las comunidades autónomas y al gobierno. Os voy a explicar un poco lo que dice el Tribunal Supremo y os vais a quedar ojipláticos. Venga, vamos a ello. Bueno, pues en efecto, el Tribunal Supremo, y quizás es la parte un poco más técnica del vídeo, pero voy a intentar explicarlo con claridad para que todo el mundo lo entienda, a través de su gabinete técnico, el área de lo contencioso administrativo, porque esto era la Sala Tercera, como dijo Carmen Calvo, bueno, pues hace unas consideraciones de urgencia sobre la reforma de la Ley Jurisdiccional 29/1998 del Real Decreto Ley 8/2021 de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre. Bien, lo primero que hace el Tribunal Supremo, bueno, es hacer un poco la transcripción de cuál es la nueva normativa y las modificaciones, sobre todo la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa que hace este decretazo del gobierno. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Dice: no se va a examinar en esta nota de urgencia el problema de la posible insuficiencia o inadecuación del rango de la norma empleada decreto ley para regular una cuestión como esta que incide en derechos fundamentales. Es decir, esto va a ser el Tribunal Constitucional que debería decir que no puede, porque no puede un decreto ley jamás entrar a organizar o vulnerar derechos fundamentales, porque no tiene la posibilidad de hacerlo. Hay una reserva de ley, eso tiene que ser por ley orgánica. Jamás un Real Decreto Ley puede entrar a vulnerar derechos fundamentales. Y pues eso dice el Supremo, dice: no vamos a entrar
a juzgar, porque no es cuestión del Tribunal Supremo, no pueden valorarlo ellos, eso es cuestión del Tribunal Constitucional, no van a entrar a el tema de que esto es inconstitucional. Ya lo está diciendo, o sea, de soslayo te está diciendo que esto no lo pueden hacer, pero no pueden entrar a decir que no es constitucional porque es el Tribunal Supremo, no el Tribunal Constitucional. Y tampoco el problema de la constitucionalidad de la posición institucional en que se viene a situar a los tribunales de justicia como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas al modo de las competencias administrativas compartidas. Ambas cuestiones requieren un estudio profundo que ahora no pueden abordarse. Las consideraciones que a continuación se exponen son de carácter puramente procesal para poner de manifiesto algunas dudas de naturaleza procesal que suscita ya en su primera impresión la lectura de la modificación de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa que se acaba de operar. Por lo demás, dice, se trata, como se ha indicado, de unas consideraciones de urgencia. Fijaos que es de urgencia los 2 días, es que sacan una nota de urgencia el Tribunal Supremo frente al Gobierno y entra en el tema de que hay recurso de casación contra los autos dictados en aplicación de las medidas restrictivas de derechos por temas sanitarios. Y dice el Tribunal Supremo que tal modificación se presenta de forma implícita pero evidente como una reacción legislativa contra la interpretación jurisdiccional del marco legal anterior, plasmada en un reciente auto de la Sala Primera de esta Sala de 24 de marzo de 2021, que había explicado de forma ampliamente argumentada que contra esa clase de autos no cabía recurso de casación. Está diciendo, es decir, como hemos dicho nosotros, el Tribunal Supremo, que no cabe casación contra este tipo de interpretación jurisprudencial del marco legal anterior, entonces modifican la legalidad para que tengamos que pronunciarnos. Y entonces dice, a partir de ahora todos los autos dictados tendrán que ser susceptibles de casación ante el Tribunal Supremo. Es decir, el Gobierno en pataleta y por decretazo le enmienda la plana al Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo obviamente esto no le hace gracia. ¿Y qué dicen? Punto 2.1. Innecesariedad del recurso de reposición en la instancia como paso previo a la casación. Es decir, que ahora parece ser, porque no está claro en la regulación, que no va a hacer falta un recurso de reposición previo al recurso de casación. Y dice el Tribunal Supremo, una regla tradicional del recurso de casación contra los autos es que para poder recurrir en casación un auto resulta imprescindible haber promovido antes en la instancia el recurso de reposición, súplica, contra el auto que se discute. Tal regla trae causa de la antigua Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1956. Con carácter general, esta exigencia comporta que la falta de interposición del recurso de reposición en la instancia determine la inadmisión del recurso de casación. A partir de ahora, se dice en la nueva regulación que estos recursos de casación promovidos contra este tipo de resoluciones no requieren el recurso previo de reposición. Y dice el Supremo, ello plantea el problema de si la notificación del auto del TSJ o de la Audiencia Nacional debería informar o no de la posibilidad de interponer recurso de reposición. Y en cualquier caso, si se recurriera en reposición, el inicial auto de la Sala no podría promoverse la casación hasta que la reposición se resolviera. Es decir, si se recurre previamente en reposición, luego ya después podría recurrirse en casación, lo que lo dilataría tremendamente, obviamente, ¿no? Y continúa diciendo, ahora bien, hemos hablado de la posibilidad de interponer recurso de reposición por las partes personadas, que en principio son únicamente la Administración, autora del acto, y el Ministerio Fiscal, lo cual plantea el problema de la posible interposición del recurso de reposición por el abogado del Estado, a quien la reforma legal atribuye la posibilidad de recurrir en casación, aunque el acto no provenga de la Administración estatal. Nos remitimos ahora mismo a dejar apuntado este problema sobre el que nos extenderemos después, dice el Tribunal Supremo. Y luego critica que se suprima directamente la fase de preparación ante el Tribunal de Instancia del recurso, de manera que la parte ha de interponer directamente el recurso ante el Tribunal Supremo sin prepararlo antes, como requiere con carácter general el artículo 89 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Dice que esa previsión legal plantea numerosos interrogantes y problemas prácticos que se explican a continuación sobre el plazo, sobre los requisitos, sobre las formalidades. Bueno, muchísimo, lo podéis leer, esto es muy farragoso y no os lo voy a explicar porque tampoco os va a aportar gran cosa, la verdad, pero lo que sí tengo que decir es que básicamente vienen a decir que es una auténtica chapuza esta regulación, una chapuza. Y por eso dedica varias páginas a decir lo incorrecto, incoherente, ilógico
y realmente problemático que va a ser la regulación que se ha realizado por decretazo por el gobierno de Pedro Sánchez. Y después habla de problemas procesales en la tramitación de esta nueva modalidad casacional, sobre el reparto de la sección competente sobre el enjuiciamiento, sobre la comparecencia y actuación procesal de las partes, y dedica varias hojas sobre los problemas que conlleva esta nueva modalidad de recurso casacional. Y en el 3 dice: cabe admitir el recurso por falta de formalidades o por falta de interés casacional antes de darle ulterior tramitación y resolverlo. Bueno, son dudas que le surgen al Tribunal Supremo ante una regulación totalmente nefasta, hecha por decretazo por el gobierno, simplemente porque quería satisfacer a los reyezuelos de taifas de las comunidades autónomas, y le ha salido el tiro por la culata, porque el Tribunal Supremo le está enmendando la plana ya en un informe de urgencia. Y termina diciendo, dice aquí, le pregunta al Tribunal Supremo, ¿qué forma ha de tener la resolución? La ley no dice si por auto o por sentencia, es decir, es que es tremendo, o sea, no saben ni cómo tienen que resolver, si tienen que hacer un auto, si tienen que hacer una sentencia, porque es que esta reforma que se hace de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa por el Gobierno de España por decretazo no dice ni siquiera cómo tiene que resolver el Tribunal Supremo. Es que esto es de risa, ¿no? Y entonces dice el Supremo, dice, la ley no dice si tiene que resolverse por auto o por sentencia. Siendo un recurso de casación, parece obligado a entender que ha de ser por sentencia. Dice, pero sin necesidad de realizar en él, dice, paso previo de dictar una diligencia de señalamiento del recurso para votación y fallo. Al contrario, habría que quitar sentencia directamente una vez conclusa la acelerada tramitación procesal del recurso. Y acaba por lo obvio. Como se dan 5 días al Tribunal Supremo para resolver, dice, por lo demás, se establece un plazo para resolver de tan solo 5 días. Si, como es de temer, porque es bastante obvio, si como es de temer se multiplica la litigiosidad en esta materia, resultará muy problemático resolver los recursos en tan breve plazo. Habida cuenta que al Tribunal Supremo accederán probablemente en fechas coincidentes recursos procedentes de cualesquiera tribunales inferiores de este orden jurisdiccional contencioso administrativo. Bueno, es una crítica constante, continua y total a este decretazo del gobierno, porque realmente se ha hecho a toda prisa, como acabo de comentar, y sin tener en consideración absolutamente nada más que satisfacer los intereses de los reyezuelos de taifas, en orden a poder limitar derechos y libertades sin tener el freno de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma. Bueno, como veis, es todo un auténtico despropósito. Un auténtico despropósito. Se acaba este estado de alarma inconstitucional e ilegal el 9 de mayo, que no se podía haber hecho por 9 meses, que hubo un recurso que se interpuso ante el Tribunal Constitucional para que determinara si era constitucional o no. Yo entiendo obviamente que no, porque la ley de alarma, excepción y sitio establece que el máximo son 15 días prorrogable por otro plazo igual, pero sin embargo el Tribunal Constitucional, haciendo dejación de funciones, no se ha pronunciado. Vale, pues es todo un auténtico despropósito. El Tribunal Constitucional, que por supuesto los magistrados son nombrados por los políticos y ni siquiera tienen que ser jueces, no se ha pronunciado. Se acaba ya el estado de alarma y el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. Ya para cuando se pronuncie nos va a dar exactamente igual. El gobierno, para salvar un poco los muebles, dicta un decretazo el mismo día de las elecciones de Madrid, por el cual quita la cortapisa de los tribunales superiores de justicia para que las comunidades autónomas puedan dictar normativas restrictivas de derechos y libertades constitucionales y fundamentales. Y para ello lo que hace es, con este decretazo, pasarle la pelota al Tribunal Supremo y de este modo dilatar los plazos y hacer que la decisión teóricamente sea más política. Pero resulta que el Tribunal Supremo, claro, obviamente a los 2 días emite una nota de urgencia en la cual dice esto es una auténtica chapuza, una puñetera chapuza lo que habéis hecho, una puñetera chapuza. Y nos paséis la pelota de algo que no podemos hacer porque nosotros no estamos aquí para legislar, no estamos aquí para decir qué derechos fundamentales tienen o no que ser conculcados en una normativa, y entonces nos encontramos en un país que es de pandereta. Esto es un auténtico país de panderetas, sin separación de poderes, donde aquí el gobierno dicta normativas absurdas a golpe de intereses políticos. Y esto, al final, ¿sabéis lo que pasa? Pasa porque estamos al albur de lo que quieren los políticos y los partidos políticos. Una auténtica vergüenza, una auténtica arbitrariedad normativa en la cual estamos totalmente sometidos los ciudadanos y de la cual no podemos escapar. No sabemos lo que nos va a pasar porque cada comunidad autónoma dirá lo que le dé la santa gana. Una dirá una cosa, la otra lo contrario, y no sabemos al final ni cuáles son nuestros derechos, ni cuáles son nuestras libertades, ni cuáles son las limitaciones a ninguna de nuestras capacidades o de ninguno de nuestros derechos fundamentales o constitucionales, porque estamos en la absoluta arbitrariedad jurídica en manos de unos políticos ineptos, de un gobierno autoritario, y tenemos que aguantarlo porque no tenemos más remedio. Compartid el vídeo, compañeros, y nos vemos en siguientes vídeos.